¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a este nuevo video, Cine y Psicología. Vamos a intentar hacer un aporte desde la psicología del cine. Vamos a dar algunos insumos para que ustedes puedan también reflexionar sobre lo que está pasando, lo que es la psicología, el cine y cómo se vinculan estos dos campos aparentemente que no tienen nada que ver. Bueno, el cine como tal es un arte, aunque realmente se ha ido convirtiendo más que un arte en una ciencia. Por eso, entre paréntesis he puesto, es un arte y ciencia de producción, ¿sí? Producción de series, de películas, de documentales y de videos, de video. Y pueden haber muchas otras definiciones. Hay expertos en cine, hay analistas y críticos del cine que pueden tener definiciones más amplias incluso sobre el cine. Pero para resumirlo, yo lo he puesto de esta manera. No digo que es la única, pero pueden haber muchas más. De hecho, hay muchísimas o tantísimas definiciones, como quieran mencionarlo. Pero básicamente es esto, es producir, es el arte, la ciencia, diría yo también, porque no solamente es un arte, le veo más cada vez como una ciencia de producción de series, películas, documentales y videos. Y además es generador de cultura sociopsicológica, ¿sí? Es decir, que la cultura cinematográfica, la cultura de la industria cinematográfica impacta mucho en cómo nosotros nos vestimos, en cómo opinamos, en nuestros gustos, incluso a veces hasta gastronómicos, las formas de comportarse, las dinámicas familiares, las dinámicas y los comportamientos sociales, nuestros consumos, qué consumimos y qué no consumimos, o sea, todo está mediado por el cine. Por lo tanto, el cine es un generador de cultura social y que impacta también en la psicología. Y la psicología de unos pocos o de un grupo de empresas impacta también en la cultura y en la sociedad. Entonces es un tema de ida y vuelta. El cine ha sido resaltado, ha sido controlado, también de alguna manera manipulado, ¿sí? Por pequeñas empresas en el mundo en estos últimos, qué sé yo, 70, 80 años, que ha tenido más auge el cine y en el contexto del Ecuador, de América Latina, de la SUAY, podríamos decir que el cine de los últimos 50 años también de igual manera ha tenido un gran impacto y, y quién ha manipulado, hay incluso una forma de manipulación de alguna manera de las masas. Por eso es que la psicología tiene que aportar a analizar el cine y cómo eso impacta en las masas, en la gente, en las familias, en la sociedad. Entonces, el cine ha sido de alguna manera manipulado, controlado, resaltado, principalmente por algunas empresas que hoy en día también incluso controlan el mercado, son prácticamente un oligopolio de la industria cinematográfica, porque el cine básicamente está conformado por pocas empresas. Es decir, que hay una cantidad de empresas o de microempresas, incluso de productores, de directores en el mundo, pero el mercado de consumo, quién incentiva el consumo, quién controla el mercado, quién controla al consumidor del cine, son pocas empresas en realidad, qué sé yo, no serán más de 20, de 10 o de 20 empresas son las que controlan el mercado y son los que manipulan y controlan y de alguna manera positiva o negativamente nos controlan nuestra mente prácticamente, porque el cine también, si bien es un arte que tiene diversos fines, cada vez se ha convertido en una ciencia, incluso ahora con plataformas como Netflix, por ejemplo, que de alguna manera está controlando la industria cinematográfica, está intermediando y comprando a las productoras para que en su plataforma pueda de alguna manera promover ciertas películas, ciertos contenidos
ciertas psicologías incluso, porque atrás de cada película, de cada elección de película hay un tipo de manipulación, de alguna manera, positiva o negativa. Entonces controlan la mente a través del cine. Y Netflix es prácticamente, se ha ido convirtiendo como un pequeño monopolio, pero bueno, no solamente es monopolio, sino es un oligopolio, porque no solamente es Netflix. Por ejemplo, otra empresa que nos impacta mucho a nosotros, qué películas se pone, qué películas no se pone, es Multicines, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, en el caso de Azuay, concretamente, Multicines que está en los principales malls y centros comerciales. Entonces, ¿quién controla la industria del cine en Cuenca? De alguna manera, no como productor, sino como intermediarios. En este caso es Multicines, en el caso de Cuenca. Y quién controla, en cambio, las plataformas de streaming de qué películas están y qué películas no están en Netflix y qué contenidos tienen esas películas, pues también son dos empresas de estas, Netflix y Multicines, que de alguna manera controlan nuestra mentalidad sobre el cine, porque estas son las que controlan las masas, los consumidores masivos, grandes empresas, para bien o para mal, son las que controlan el mercado. Pero también hay otras, por ejemplo, el mismo Disney, cómo impacta en la niñez, cómo impactan sus caricaturas, sus dibujos, cómo impacta en la mentalidad, en las familias, en los niños, en los adolescentes. HBO Olé, por ejemplo, también ha sido una empresa que ha controlado de alguna manera el mercado y lo sigue haciendo. Universal, también una gran industria cultural y también industria cinematográfica. Eh, También tenemos, por ejemplo, un poco menos controlan el mercado, pero sí impactan, sí influyen sus documentales. History Channel, National Geographic, son empresas que de alguna manera controlan también lo que, entre comillas, es la ciencia en el público de masas, ¿no? Porque son las empresas que controlan a las masas y cuando hay empresas que controlan a las masas sus percepciones, la cultura, el arte, las formas, las mentalidades, son las que manejan este tipo de situaciones, ¿no? Para bien o para mal. Eh, Así como la industria y la cultura instalada en Hollywood, en Estados Unidos, el parque es un parque, como ustedes saben, es un parque cinematográfico, entonces hubo un momento, y hasta el día de hoy, pero cada vez menos, pero hubo un tiempo, desde los años 50, 60, 70, que quien ha controlado en esa época el cine fue Hollywood, su parque cinematográfico en Estados Unidos, y cómo a través de ellos nos han controlado nuestra mente sin tener otros insumos para reflexionar sobre sus películas, sobre sus documentales, sobre sus series, sobre su producción. Entonces, quien ha controlado antes, como ahora controla Netflix, Multicines, también fue Hollywood y lo sigue haciendo de alguna manera, un poco menos, pero lo sigue controlando. Y otras empresas que ustedes sabrán más que yo, quizá, pero estas son algunas de las principales, ¿no? Pero hay muchísimas más. Serán unas 20 que controlan la producción. Entonces, nosotros como no tenemos muchos criterios para reflexionar, yo creo que la psicología sí puede aportar mucho a reflexionar sobre los contenidos, quién produce, cómo lo producen, cómo nos influyen en nuestra mente, en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en los adultos, cómo están influyendo estas empresas. Entonces, la psicología del cine aporta a la reflexión sobre estas series, sobre estas películas, los documentales, tener un sentido crítico, reflexivo, eh, sobre los videos, sobre la industria en general, la industria cinematográfica y cómo esa industria, esa cultura, esas empresas están impactando en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestras formas de ser, en nuestra cultura como pueblos, como ciudades, como países, etcétera. Entonces, la psicología del cine tiene que aportar a esa reflexión sobre estos componentes. ¿Y desde dónde? Pues desde conocer las investigaciones científicas, filosóficas, de lo que son las teorías psicológicas. Y cuando hablo de teorías psicológicas, hablo, por ejemplo, de la psicología sistémica, del psicoanálisis, de la psicología cognitiva conductual, de la psicología humanista, de la psicología transpersonal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí, comprendiendo yo ciertas teorías psicológicas,
conociendo lo que es la psicología, que es estudiar realmente las investigaciones sistémicas, psicoanalíticas, cognitivas, conductuales, humanistas, etcétera, ahí sí yo con esos insumos, como psicólogo, como una persona común y corriente que no es psicóloga, pero que puede estudiar teorías psicológicas, y de paso les invito a mi canal de YouTube, donde que ahí hablo sobre las teorías psicológicas, y les dejo también acá abajo en la descripción de este video también algunas herramientas para reflexionar sobre el cine, ¿sí? Cómo nos persuaden, cómo nos controlan, cómo nos manipulan para bien o para mal. Algunas películas importantes, puedo mencionar unas pocas, ¿no? Hay muchísimas, pero por ejemplo, que nos pueden hacer reflexionar es, por ejemplo, La Dictadura Perfecta, es una película mexicana del año 2014 que les recomiendo. Otra película muy interesante sobre cómo las tecnologías impactan también en nuestra mente, se llama Her, del año 2013. Otra película un poco más de un asesino en serie, que es Hannibal, que es ya un clásico en el año 2001, o Patch Adams del año 98. Son algunas películas que hoy pueden ustedes encontrar fácilmente en Netflix o tal vez en otras plataformas, que ayudan, aportan también sí a reflexionar. Pero yo tengo otros videos que les voy a dejar acá abajo en la descripción de este video, donde que yo ya he dado algunas películas, les he recomendado, y progresivamente también iré reflexionando sobre otras películas que han marcado la historia y que son importantes también para la psicología, para ayudarnos a cuestionar, ¿sí? Toda película nos da contenidos, pero otras que nos hacen pensar es diferente, son algunas de estas, ¿no? Y les dejo también en la descripción, vayan a la descripción de este video, ahí van a encontrarse ustedes con otros videos que yo ya he desarrollado sobre el tema de cine desde una mirada de alguna manera psicológica. Con esto me despido, vayan a la descripción, suscríbanse a mi canal, ayuden a compartir este video. Pasen bien, cuídense mucho, chao, chao.